El rápido incremento en el número de planetas extrasolares de todos tipos, colores y sabores ha llevado a esta rama de la astrofísica a subdividirse en temas muy particulares, que van desde las primeras etapas de formación de estos planetas lejanos hasta su evolución e incluso sus fatales destinos en algunos casos. Con los miles de ejemplos de planetas en otras estrellas confirmados, la pregunta es: ¿cómo se forman? ¿Cómo son esas condiciones primigenias que dan origen a cuerpos como la Tierra, Júpiter o los gigantes helados Urano y Neptuno? Bien, pues la comunidad astrofísica tiene la mirada puesta en algunas herramientas para responder las incógnitas, entre ellas estudiar las interacciones de los exoplanetas con su disco protoplanetario, con ese disco de gas y polvo donde han nacido. También a través de la interacción de los exoplanetas entre ellos o con estrellas cercanas, y finalmente mediante el estudio químico de los planetas en otras estrellas. Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en el Cosmos les platico sobre cómo el estudio de la química de planetas extrasolares puede darnos luz sobre dónde y cómo se forman estos cuerpos alrededor de sus estrellas progenitoras. Uno de los métodos actualmente más usados para discernir, para esbozar la localización de la formación de planetas en otras estrellas, es mediante el estudio de las abundancias químicas de ciertos elementos en las atmósferas de esos exoplanetas. Pero vamos a dar el contexto. Hoy sabemos que la formación de planetas alrededor de otras estrellas es de lo más común. Eso que llevó a la hoguera al pobre de Giordano Bruno en 1600, la cosa que él decía sobre la existencia de una infinidad de mundos, pues resulta que es verdad. El exoplanetómetro ya supera los 5.000 confirmados a la fecha. Y con esa cifra que va increciendo, y desde luego con cada vez mejores instrumentos, el estudio de estos cuerpos se enfoca en aspectos casi individuales, como la composición química de sus atmósferas. Si bien los estudios en conjunto nos dan un panorama general de la clase de planetas existentes en otras estrellas, los detalles personales, digamos, contribuyen a explicar posibles anomalías dentro de los censos. Finalmente, dentro de este breve contexto, diremos que los planetas gaseosos, ya sean parecidos a Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, representan 3/5 de los encontrados hasta ahora. Es decir, 3 de cada 5 planetas extrasolares son enormes mundos de gas, principalmente de hidrógeno y helio. Pero además, casi 300 de ellos son del tipo Júpiter calientes, debido a que se encuentran muy cerca de sus estrellas progenitoras, a tal punto que sus periodos de traslación duran menos de 10 días. Todos estos están tan cerca de sus estrellas que sus órbitas caen dentro de la órbita de Mercurio, por ejemplo. Son gigantes de gas, donde su año dura apenas una semana y media y donde la radiación abraza sus esponjosas atmósferas. Bien, pues regresando a lo de su estudio químico, los análisis sobre abundancias de elementos como oxígeno y carbono y también de moléculas como agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono o amoníaco hacen posible estimar cómo ha sido la vida de esos planetas, qué tan cerca o lejos de su estrella nació cada uno, si ha migrado de esa posición inicial o no, si al inicio de su formación los principales materiales eran gaseosos o hielo, y con esto dibujar todo el panorama del disco protoplanetario en el que fueron concebidos. Todos los planetas extrasolares surgieron de estos discos, que como dijimos están formados principalmente de gases y polvo. Con el tiempo, con el pasar de cientos de millones de años dentro de esos discos, van condensando grumos cada vez más grandes que por gravedad se unen, colisionan y se fusionan para dar origen a cuerpos más grandes y más grandes, hasta tener tamaños y masas suficientes como para llamarlos planetas. Así, las características de esos discos, las características de esos campos formadores de planetas tienen una fuerte influencia sobre ellos. Imaginemos la escena, una joven estrella como el Sol, como era el Sol hace 4.500 millones de años, rodeada por un disco de hidrógeno, helio, granos de polvo, agua y otras moléculas.
Ahora imaginemos al disco girando en torno al Sol, evolucionando y formando los gérmenes que pronto darán lugar a los planetas. En un momento dado vemos que hacia el interior del sistema solar tenemos planetas sólidos, planetas como la Tierra, como Marte o como Venus, pero más lejos están los gaseosos. Bien, pues cada uno de los planetas se ha formado de materiales comunes, pero con proporciones diferentes. Muy cerca del Sol solo puede haber materiales sólidos resistentes al calor, y algo más lejos comenzamos a tener gases e hielos. Y aquí es donde la impronta de la composición química de los planetas nos dice dónde nacieron, porque a lo largo del disco protoplanetario encontramos diversos materiales que terminan en los planetas, y también a lo largo del disco las proporciones y abundancias de esos materiales cambian. Hielos de agua, hielos de dióxido de carbono y los porcentajes o cocientes entre carbono y oxígeno son usados actualmente por los científicos para intentar crear una película de cómo se formaron cada uno de los planetas extrasolares. Una forma bastante eficaz de comenzar el estudio de cualquier exoplaneta es, como es lógico, conocer muy bien a la estrella madre. De entrada, esto es mucho más fácil. Quiero decir, las estrellas realmente emiten luz que podemos ver sin mayor dificultad dentro de ciertas condiciones. Pero con los exoplanetas la cosa es diferente, porque ellos solo pueden reflejar esa luz y en el mejor de los casos, al pasar por su atmósfera podemos analizar esa luz y determinar sus componentes. Déjenme ponerles un ejemplo directo. En dirección de la constelación de Cetus, el monstruo marino, hay una estrella llamada WASP-77A. Es una estrella muy parecida al Sol, pero ubicada a unos 330 años luz de nosotros. Bien, pues en 2012 se confirmó que alrededor de ella gira un planeta gigante y peculiar. Uno de esos que les decía al inicio son llamados Júpiter calientes. Déjenme completar la fotografía de la estrella progenitora, de WASP-77A. Tiene casi la misma masa y el mismo tamaño que nuestro Sol. Por lo tanto, tiene una temperatura muy parecida, de unos 5500 grados. Entonces, como ya podrán intuirlo, también es amarilla. Es realmente muy parecida, es una enana amarilla. Y como nota, la verdad es que estrellas como el Sol hay muchísimas en nuestra galaxia. Bueno, pues continuando con el exoplaneta que la orbita, este da una vuelta cada 1.4 días. Va rapidísimo, día y medio para que complete un año, y por lo tanto está muy cerca de su estrella, apenas a 0.02 veces la distancia Tierra-Sol, o unos 3.6 millones de kilómetros, o dicho de otra forma, queda bastante dentro de la órbita de Mercurio, por ejemplo. Literalmente está rozando su estrella, y por lo tanto es del tipo, pues claro, Júpiter caliente. Cuando se descubrió el exoplaneta, se estimó que tenía una masa más grande que Júpiter, más o menos un 70% más grande, pero un tamaño 20% mayor que este. El planeta se encuentra tan cerca de su estrella que las capas altas de su atmósfera alcanzan sin problema los 1200 grados y recibe casi 1300 veces la radiación que llega a la parte alta de la atmósfera terrestre, pero desde el Sol. Como en otros casos, siguiendo la nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional, al planeta se le llamó WASP-77A-B. Bien, pues en un estudio reciente, publicado en abril de 2022, sobre esta estrella y este exoplaneta, vemos un ejemplo concreto y claro de cómo sus composiciones químicas pueden describir sus historias de vida. El artículo de investigación fue liderado por Enrique Reggiani e incluyó a 4 astrónomos más de instituciones en Estados Unidos. Mediante espectroscopía midieron las abundancias de diversos elementos químicos, pero se centraron en el carbono y el oxígeno, tanto para la estrella como para su planeta. Los astrónomos descubrieron que WASP-77A-B, el exoplaneta, tiene mucho más carbono y oxígeno que su estrella, lo que resulta en un porcentaje de abundancia o ratio mayor de carbono a oxígeno. Y esto, lo interpretan los científicos, solo es posible en lugares exteriores del disco protoplanetario, más allá de la zona donde el agua está en forma sólida, en la llamada línea de hielo del agua.
Recordemos que a lo largo de los discos protoplanetarios, mientras más nos alejamos de la estrella, las temperaturas bajan rápidamente, de manera que los materiales volátiles, que son gaseosos cerca de la estrella, comienzan a congelarse después de cierta distancia. Cada compuesto, sea agua, CO2, amoníaco, etc., comienza a congelarse a una distancia determinada y bajo las condiciones de la estrella y el disco. A esos puntos donde encontramos congelados a los volátiles les llamamos líneas de hielo, y en el área de exoplanetas y formación planetaria son de gran importancia porque definen la composición química de los incipientes planetas. En resumen, para finalizar con el ejemplo de WASP-77AB, las abundancias de elementos químicos en la atmósfera de este planeta extrasolar fueron usadas para inferir dónde se formó hace miles de millones de años, dentro del disco protoplanetario, en qué parte de su disco comenzó a germinar. Y el resultado del trabajo de Reggiani y sus colegas fue que el exoplaneta se formó muy lejos de su estrella, que posiblemente siguió acretando materiales sólidos ricos en carbono y finalmente emigró hacia el interior mientras el disco protoplanetario se disipaba. Por eso actualmente vemos un gigante de gas tan cerca de su estrella, pero con una composición química bastante anómala, como para que la haya obtenido ahí donde lo vemos ahora. Este estudio astronómico de WASP-77AB, el exoplaneta que orbita a una estrella común parecida al Sol en dirección de Cetus, es un claro ejemplo de cómo la química nos da luz sobre la historia evolutiva de sistemas planetarios. Como siempre, en la descripción les dejo el link al artículo en mi página, donde encontrarán las referencias e imágenes. Si les gustó y les fue útil esta información, recuerden que pueden seguir el canal y con eso me ayudarán muchísimo a llegar a más personas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.